Jesús resucita hoy. Mirad, la tumba está vacía. El Padre ha pensado en él. De los hombres es Señor, de la vida Salvador. Mirad, Jesús resucita hoy. Mirad, vive a nuestro lado. La muerte no tiene poder. Proclamar por la fe que está vivo y somos libres porque Él resucita hoy. Él vive entre nosotros. Es Cristo el Señor. Aleluya, aleluya. Él resucita hoy. Él vive entre nosotros. Es Cristo el Señor. Aleluya, aleluya. Mirad, Jesús resucita hoy. Nos da la paz con su palabra. El gozo vuelve al corazón. Con su espíritu de amor, nuestra vida cambiará. Mirad, Jesús resucita hoy. Su amor no nos dejará. Su fuerza nos empujará. Él será guía y luz, esperanza y fortaleza, porque Él resucita hoy. Él vive entre nosotros. Es Cristo el Señor. Aleluya, aleluya. Él resucita hoy. Él vive entre nosotros. Es Cristo el Señor. Aleluya, aleluya. Él resucita hoy. Él vive entre nosotros. Es Cristo el Señor. Aleluya, aleluya. Él resucita hoy. Él vive entre nosotros. Es Cristo el Señor. Aleluya, aleluya. Mirad, Jesús resucita hoy. Nos da la paz con su palabra. El gozo vuelve al corazón. Con su espíritu de amor, nuestra vida cambiará. Mirad. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan.
En aquel tiempo Jesús se les apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le respondieron: también nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo: muchachos, ¿han pescado algo? Ellos contestaron: no. Entonces Él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron, y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro: es el Señor. Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca, arrastrando la red con los pescados, pues no distaban de tierra más de 100 metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas, y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo: traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red, repleta de pescados grandes. Eran 153, y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús: vengan a almorzar. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres? Porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gusta sentarse un momento. El Evangelio de este día de Pascua, de la octava de Pascua, nos habla de la tercera aparición, según San Juan, de Jesús resucitado. Está al final del Evangelio de San Juan. Toda una escena, prácticamente parece un guión de una película. Lo que se dijeron, lo que hicieron, metros, pescados, cuántos, todos los detalles. Es bellísima esta narración. Dice primero que estaban 8 discípulos reunidos. ¿Cómo estarían de nerviosos, tensionados? Habían matado al maestro hacía pocos días. Ellos estarían con los nervios de punta. Irán a venir por nosotros, a apresarnos. No hallaban cómo tranquilizarse, y más por eso que por necesidad. Simón Pedro les sugiere: vamos a pescar, salgámonos de estar encerrados, vamos a la playa, al mar. Vamos a pescar. Y le dijeron, nos dice quiénes eran, varios: Tomás, Natanael, los hijos de Zebedeo y otros 2. Le dijeron: vamos contigo. Como digo, más por distensionarse que por tener ganas de pescar. No estar aquí, vamos juntos, nos protegemos. Y no pescaron nada. Aquella noche, parece que toda la noche, no pescaron nada. Peor todavía, frustrados por no haber pescado. Ya estaba amaneciendo, dice, estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla. Podemos imaginar, prácticamente nos da todos los elementos para saber cómo fue. Ellos dentro del lago y un joven entre la oscuridad del amanecer. Un joven estaba ya en la orilla y les dice: muchachos, ¿han pescado algo? ¿Con qué cariño les habla? No viene como a burlarse, ¿no?, de aquellos experimentados pescadores que no habían pescado nada. No viene a mofarse de ellos, sino con mucho respeto. Muchachos, ¿han pescado algo? Ellos le contestaron: no.
también, pues como muy secos, ¿no? ¿Quién es ese? Ni es pescador, ni lo conocemos. Dice así San Juan. Ellos contestaron, no. Entonces él les dijo, echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. No le reclamaron hasta eso. Fueron dóciles a esa sugerencia y dice el Evangelio, así lo hicieron. Y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Se dio el milagro. Después de toda la noche, ante las palabras de aquel desconocido, lograron tal cantidad de peces que no estaban preparados. La red era demasiado pequeña para tantos pescados. Y en este momento es donde Juan, el discípulo amado, el discípulo a quien amaba a Jesús, le dijo a Pedro, es el Señor. Lo reconoció Juan, no lo reconocieron los demás. Al ver los efectos de aquella pesca milagrosa, Juan es el que dice, es el Señor. ¿Qué hace Simón Pedro? Ya no le importó nada, quería estar junto al Maestro, porque dice, tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Ya no le importó nada, quería estar con él. Los otros discípulos llegaron en la barca arrastrando la red con los pescados, pues no distaban de tierra más de 100 metros. Tan pronto como saltaron a tierra, ¿qué vieron? Que aquel desconocido, Juan sabía que era el Señor, Simón Pedro empezaba a creer que era Jesús resucitado, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les había preparado de desayunar, después de aquella noche de frustración. Signo de la Eucaristía. Ante la frustración de la vida, ante las dificultades, las penas, nuestro Señor nos alimenta, nos prepara Él mismo con sus manos el alimento para nuestra alma. ¿Cómo les sabría aquel desayuno preparado? Después de una noche de bregar, tendrían hambre, estarían cansados, pero sobre todo les alegró el corazón ver a Jesús allí, con pescado y pan. Jesús les dijo, traigan algunos pescados de los que acaban de pescar, frescos, se los voy a preparar. Tendría, yo me imagino, pues algún cuchillito, le sacan las vísceras, lo lavan y al fuego con sal. De paso conocemos el menú al que estaba acostumbrado nuestro Señor y los pescadores en torno al lago. Jesús les respeta pues eso, les prepara ya resucitado, como este solaz, pues vengan conmigo, no están solos, yo sé que están muy nerviosos, pero son mis discípulos, vengan a alimentarse y a estar conmigo, tengan confianza en mi presencia. Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de pescados grandes. ¿Por qué Simón Pedro? Porque era el jefe, era al que el Señor le había dicho que sería el pastor, que sería el pescador de hombres. No fue otro, cualquiera hubiera traído la red. El dato que nos da San Juan quiere decir, el encargado de pescar a los hombres en la iglesia es Simón. Él arrastró la red, signo de la iglesia, y la lleva hasta la orilla, repleta de pescados grandes. Hasta nos dice cuántos pescados eran. Eran 153. ¿Los contarían? ¿A qué horas? Es un dato que es más significativo, simbólico, que real. 153 era el número de naciones que había en el mundo, lo cual nos quiere decir que a la iglesia están llamados todos los seres de la tierra. Ahora ya son mucho más. Cada año hay nuevos países, ¿no? Se independizan. Lo vemos en los Juegos Olímpicos, sobre todo centroamericanos, panamericanos, desfile de países pequeños
que cada año van logrando su independencia. Ahora son lo doble, más de 153. Hace 2000 años, ese era el número de países que había en el mundo. Quiere decir, todos están llamados a pertenecer a la red de la iglesia. Eran 153 y nos dice San Juan, y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. La iglesia es una, a pesar de ser tan diversos, conserva la unidad. Luego les dijo Jesús, vengan a almorzar. Ya que se asó el pescado, el pan estaría fresco. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿quién eres? Era un desconocido y todavía no amanecía, a media luz, quizá tapados, pero no se atrevían. Intuían que era Jesús, por eso no querían como ofenderlo, preguntarle quién eres, dice, porque ya sabían que era el Señor, muy en el corazón sabían que era el Señor. ¿Cuántas veces nosotros intuimos que es Dios el que lleva nuestra vida? Ojalá seamos más perceptivos de la presencia de Jesús en nuestras vidas. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, y también el pescado. Jesús que los iba a alimentar, signo de la Eucaristía. Alimenta el cuerpo y alimenta el alma. Ya nos da el dato San Juan. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Admiremos como la cercanía de Jesús con sus discípulos. No los ha abandonado. Él no abandona a la iglesia, que es una a pesar de ser tan diversos, y respeta la autoridad del Papa, de Pedro, actúa con ellos. Y dejémonos alimentar con su cuerpo y con su sangre. Para terminar, nada más, a veces me gusta comentar cosas personales. Yo estudié un semestre de San Juan, tenemos que estudiar, y todo el Evangelio. Y el día del examen, pues teníamos que saber todo el Evangelio de San Juan. Y como que yo siempre fui de los últimos de la lista por mi apellido, que empieza con Z. Y cuando entré al examen con el maestro de San Juan, me dijo, como eres de los últimos, te voy a preguntar el último capítulo de San Juan, capítulo 21. Me vas a explicar lo de la pesca milagrosa, quiénes eran los que fueron, qué dijo Jesús, cuántos pescados eran, quién reconoció al Señor, todos estos detalles del capítulo 21. Entonces, cada vez que aparece este evangelio, pues a mí me hace recordar el examen. Lo llevaba preparado porque es uno de los más bellos, de veras. Es más, algunos creen que no es de San Juan. Algunos estudiosos dicen que fue añadidura al estilo de San Juan, pero fue otro escritor que se lo pegó pues al Evangelio de San Juan, se le reconoce como de San Juan, pero en realidad es otro, está demasiado elaborado. Como decía, parece el guión de una película, todos los detalles. Jesús a la orilla del lago. Y luego, cuando uno va a Tierra Santa, se conserva, se sabe dónde fue, se conmemora el lugar. Se le conoce a esa pequeña población Tabga, a orilla del lago. Y hay una basílica pequeña, muy artística, sobre todo un mosaico que hay al pie del altar, donde está un canasto con 5 peces y 2 panes, signo de este milagro eucarístico. Se cree que en aquel lugar sucedió este milagro, a orillas del lago, y es de los pocos lugares que llevan a la gente y pueden entrar a tocar el agua del lago. Hay como una playita y ahí puede uno meter los pies o adentrarse un poco en el lago de Galilea. Y aparte hay una estatua de bronce con Pedro y nuestro Señor, porque vamos a escuchar mañana, este relato se completa con la triple confesión de fe. Es cuando Jesús le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas más que estos? Entonces está esa estatua de bronce grande, Jesús y Pedro.
Ahí fue ese diálogo. Se cree, algunos lugares en Tierra Santa no está debidamente, no sabemos, pues ha pasado tanto tiempo, pero por la basílica antiquísima se cree que los primeros cristianos ubicaron el lugar de este milagro justo en Tabga, y ahí va la gente a hacer profesión de fe en la Eucaristía y a ver ese mosaico tan antiguo donde Jesús alimentó con la Eucaristía. Por eso el pez, de paso el pez, es un símbolo muy querido para los primeros cristianos. Jesús en la Eucaristía solo utilizó pan y vino, pero el pez vino a ser símbolo de Cristo. El pez alimentaba a las gentes de su tiempo. El pez es alimento para los cristianos. Y luego hubo otra colaboración cultural, podemos decir, que los primeros cristianos utilizaban el signo del pez para reconocerse entre ellos, seguidores del pez. Cristo era el pez, porque, bueno, me parece clase, no quiero entrar en tantos datos. Si tuviera un pizarrón me entenderían mejor. Pero pez se dice en griego ictis. Cada una de las letras de ictis es el inicio de un título de Cristo. Jesús, Jesús, Christos, Cristo, Dios, Deu, Hijo de Dios, ictis, Salvador, Soter, Salvador. Entonces, pez, Cristo. Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador. Los primeros cristianos, para reconocerse unos con otros, porque estaba prohibido ser cristiano, se representaban. Por ejemplo, hay una película que creo que esta nos da un poco el dato. Si estaban en una reunión muchos paganos y veían que alguien dibujaba un pez sin decir nada, y los demás entendían el significado, este es cristiano como yo, y se podía acercar a él. Cristo pez, el pez que alimenta a la humanidad. El del milagro que hoy escuchamos, eso significa pan y pez, aunque no se usa pez para la consagración, sino vino. Sin embargo, el pez, incluso en los mosaicos, en los manteles, en los adornos de los cristianos, el pez, el pescado, es signo siempre de nuestro Señor. Pues qué bellos textos nos pone la Iglesia, echa la casa por la ventana en los días de la octava de Pascua. Puros textos seleccionados de los 4 evangelistas. Qué bueno que Dios nos concede alimentarnos con esta palabra nutritiva, pero que no sea solo para nuestro deleite intelectual o espiritual, sino para amar más a Jesús y mostrarlo en la vida de todos los días. Él no nos abandona. Hoy nos dice, muchachos, ¿no han pescado nada? Y nos prepara el alimento y nos acompaña, cada uno en las distintas circunstancias de nuestra vida. Que así sea. Jesús resucita hoy. Mirad, la tumba está vacía. El Padre ha pensado en él. De los hombres es Señor, de la vida Salvador. Mirad, Jesús resucita hoy. Mirad, vive a nuestro lado. La muerte no tiene poder. Proclamar por la fe que está vivo y somos libres porque Él resucita hoy. Aleluya.
Mirad, Jesús resucita hoy, nos da la paz con su palabra, el gozo vuelve al corazón, con su espíritu de amor nuestra vida cambiará. Mirad, Jesús resucita hoy, su amor no nos dejará, su fuerza nos empujará, Él será guía y luz, esperanza y fortaleza, porque Él resucita hoy, Él vive entre nosotros, es Cristo el Señor, aleluya, aleluya, Él resucita hoy, Él vive entre nosotros, es Cristo el Señor, aleluya, aleluya, Él resucita hoy, Él vive entre nosotros, es Cristo el Señor, aleluya, aleluya, Él resucita hoy, Él vive entre nosotros, es Cristo el Señor, aleluya, aleluya. Mirad, Jesús resucita hoy, nos da la paz con su palabra, el gozo vuelve al